Muy buenos días, ¿nos escucha? Hola, sí, gracias. Perfecto. Muy bien, pues si le parece, vamos a dar inicio a la entrevista. Sí, claro. Muy bien. Pues buenos días, Lisette Carolina Salguera Corrales. Le damos la bienvenida a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección, designación y en su caso ratificación al cargo de consejerías electorales, para lo cual en el presente panel estaremos formulando una serie de preguntas que tienen como finalidad conocer aspectos de su perfil que puedan cumplir con criterios, competencias y aptitudes de idoneidad para ocupar el cargo referido. De esta manera es que le estaremos pidiendo, por favor, nos dé respuestas muy concretas a las preguntas que le vamos a formular, de tal manera que podamos aprovechar los 10 minutos que como máximo durará esta entrevista. El tiempo empezará a correr a partir de que dé el inicio a su respuesta a la primera pregunta. La entrevista la vamos a hacer dos integrantes del Consejo General, el consejero Abel Muñoz y su servidor, Luis Hernández. ¿Alguna duda respecto a la dinámica de la entrevista, Lisette? Ninguna. Muy bien, pues arrancamos entonces. Primer pregunta. Gracias. ¿Por qué aspira a ocupar el cargo de consejera electoral? Principalmente porque considero que mi experiencia y mi aportación puede ser valiosa tanto para el propio proceso en sí como para todos los puestos que he desempeñado me han llevado a tener la capacidad de poder tocar este tipo de temas de una manera muy puntual, muy precisa y sobre todo muy eficiente. Veo en su información curricular que tiene una larga trayectoria en materia electoral como capacitadora, supervisora, delegada. ¿Qué le aporta Lisette a un consejo distrital? Principalmente el deseo de servir. Creo que hay algo en esta etapa, después de 30 años en procesos electorales, creo que no voy pretendiendo como un cargo, un puesto como tal, no es un título el que me mueve, sino el deseo de tener esa experiencia ahora del otro lado y sobre todo poder contribuir a que el Consejo Electoral tenga las personas idóneas para poder estar ahí y creo que tengo la capacidad para poder desempeñarlo. Mi deseo de servir y de aportar un poco de todo lo que yo he aprendido y de todo lo que yo he vivido en tantos procesos electorales, creo que sería una gran aportación. ¿Cómo está su disponibilidad de acuerdo a los compromisos personales y profesionales que tiene, Lisette? Afortunadamente tengo bastante organizada mi agenda y mis compromisos profesionales no intervienen en esta etapa. En esta etapa justamente no estoy viajando, que era algo que estuve haciendo en los 2 años anteriores por mi trabajo y tengo un horario bastante regular, además de que puedo ser muy flexible con respecto a eso para las actividades propias que nos demanda el Consejo y las actividades del propio proceso que las conozco pues, a la perfección, ¿no? Que muchas veces son de madrugadas y en horarios extendidos. ¿Pudiera referirnos un caso concreto, Lisette, en donde se haya dado un conflicto entre dos o más personas y derivado de su intervención se haya dado una solución a ese problema de manera favorable? Sí, por supuesto. ¿Desea que sea del propio electoral? Pues usted elija lo que usted crea que es más elocuente para explicarnos esta situación que usted solucionó. Ok, gracias. Bueno, en una de las actividades propiamente que tiene que ver con el proceso electoral, en mi carácter de delegada, pues tienes que tomar decisiones y de alguna u otra manera impacta en el trabajo de otras personas. Entonces, en una de las ocasiones a donde me pidió alguien del consejo que interviniera para solucionar un conflicto que estaba viendo ahí por la manera en la que se estaba llevando a cabo el acceso a las bodegas electorales, pues pude mediar entre consejeros y en este caso partidos políticos, un representante de un partido político, para poder explicarles cuáles eran pues, las funciones, atribuciones y sobre todo quién podía o no accesar a la bodega electoral y se pudo solucionar de una pacífica sin que hubiera necesidad de escalarlo o que de alguna manera generara una inconformidad. Gracias, Alice. ¿Pudiera darnos algún otro ejemplo ahora relativo a su experiencia de trabajo en equipo, coordinación de grupos de trabajo?
Sí, por supuesto. Dentro de los equipos de trabajo que he manejado, por ejemplo, actualmente tengo un equipo de trabajo alrededor de 100 personas y hay que mediar o hay que estar al pendiente de que las personas puedan trabajar de manera armoniosa, pacífica y sobre todo siendo empáticos con sus conflictos. Cuando se presenta algún problema o alguna falta de criterio por parte de un supervisor hacia alguno de los colaboradores de mandos de producción, por ejemplo, en el caso de donde estoy actualmente, hay que sentarnos, hay que dialogarlo, hay que intervenir y que de esa manera podamos seguir antes de tomar alguna otra decisión. Muchas gracias, Lisette. La entrevista la va a continuar mi compañero, el consejero Muñoz. Muchas gracias. Hola, Lisette, mucho gusto. Mucho gusto. Primeramente, bienvenida y gracias por atender la convocatoria del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Te voy a preguntar si tienes vínculos partidistas o los has tenido. No, ninguno. En el tema de tu larga experiencia, ¿no? Como en la función electoral que se ve reflejada en el currículum, me gustaría hacerte pues algunas preguntas. Si dentro de esa experiencia alguna vez te han querido presionar terceras personas para que tomes una decisión o la cambies. No, afortunadamente no he tenido esas malas experiencias o de alguna u otra manera estar como presionada en ese sentido. Siempre he actuado de manera muy autónoma y apegada a la legalidad y a los principios que ha regido el instituto, y creo que tanto el nacional electoral como el estatal de tener pues o de presión. Y fuera del ambiente electoral, algo que nos puedas compartir en torno a lo mismo que te estoy planteando. Lo que quiero saber es cómo reaccionaste ante eso. Sí, ok, en este tipo de circunstancias, digo, siempre se da la posibilidad de que alguien quiera intervenir con respecto a una decisión que tú tomaste, pero en mi caso, siempre, pues en el manejo de personal o en la toma de decisiones, soy muy enfática con respecto a lo que yo considero que es lo correcto y sobre todo que va en acuerdos o que ya está plasmado o que así es lo que yo me debo de apegar a mi reglamento, a mis lineamientos y demás. Difícilmente, a menos que sea una conciliación, porque estemos tratando un tema en el cual deberamos de intervenir varias voluntades, pues entonces ya nos ponemos poner de acuerdo, ¿no? Pero eso sucede, por ejemplo, mucho en las reuniones que tengo actualmente con mi equipo de trabajo, que son alrededor de 5 o 6 gerentes de planta, con los cuales tenemos que llegar a consensos, pero no por ello, si es, por ejemplo, un despido, yo desde mi posición de capital humano, pues tengo que tener todos los elementos para tomar una decisión. Mientras que yo no tenga esos elementos, pues aunque una persona quiera intervenir para un despido, pues no se puede hacer hasta que estén todas las bases y todos los fundamentos correctos, ¿no? Para hacerlo de manera correcta y legal. Entonces, ese sería como un ejemplo de algo que sucede. ¿Cómo está tu disponibilidad? Actualmente yo trabajo para una empresa en la cual soy la gerente de recursos humanos específicamente. Y trabajo de lunes a viernes. Actualmente no estoy viajando y el resto del día permanezco con otras actividades como son asesorías empresariales, las cuales pausaría durante 6 meses porque pues obviamente por el trabajo propio del consejo. Por las tardes doy una clase en la universidad, la cual pues no impide con mi trabajo actual. Y pues bueno, en proceso electorales, mi familia, amigos, toda la gente que me conoce sabe que siempre para mí es prioridad. Y el trabajo del instituto lo he combinado siempre con al menos 2 o 3 trabajos en el mismo proceso. O sea, estoy acostumbrada, vamos, a trabajar a ese ritmo. Ok, digamos que ahorita tu idea es dejar unas cosas y otras mantenerlas, ¿no? El trabajo de lunes a viernes, donde estás ahorita, me imagino. Sí, y pues también afortunadamente cuento con un grupo de 3 asistentes, las cuales pueden cubrir mis actividades en caso de que yo tuviera que ausentarme por determinados motivos. Ok, veo que pues
ya lo has platicado y también veo en tu currículum que tienes ya experiencia también en docencia. Quisiera que me pudieras tratar de explicar cómo la experiencia en el aula la puedes, digamos, llevar o en qué te ayudaría para trabajar en el colegiado. Sí, claro. Siempre ha sido una actividad que me apasiona y afortunadamente lo he podido combinar con la capacitación, tanto capacitación electoral como capacitación a partidos políticos o simple y sencillamente el poder manejar los temas electorales cuando tengo, bueno, en mi caso cuando tenía a cargo el grupo de capacitadores o asistentes electorales y poder tener como esa empatía de poderlos llevar poco a poco, ya sea la gente que apenas se está incorporando al ambiente electoral como un asistente, como un técnico de campo, a informar o incluso cuando me han consultado temas más específicos que personas del consejo quieren que explique determinadas situaciones, pues tener 20 años en docencia pues me permite tener ese bagaje, digamos, de cómo interactuar con ellos y poder transmitir ese conocimiento, o más que transmitir, ser un facilitador de la información. En 15 segundos, ¿cómo crees que debe ser una relación entre una consejera electoral y una representación de partidos políticos? Definitivamente considero que se debe mantener al margen de intereses personales, los cuales no deben de influir en ninguna de las actividades que se realizan dentro del proceso, que se debe de llevar de manera respetuosa y sobre todo de una manera muy ecuánime para poder tomar las decisiones correctas en bien de la ciudadanía. Gracias, Lisette. El tiempo se ha agotado. De nueva cuenta, es un gusto que hayas estado aquí con el consejero presidente y tu servidor. Pues la siguiente etapa es, pues todavía hay que concluir las entrevistas y luego deliberar en el consejo y pues te informaremos acerca de los resultados que se adopten. Que tengas excelente día. Hasta luego.